Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Sean bienvenidos a todos nuestros televidentes. Es nuevamente una bendición para nosotros compartir la palabra con ustedes hoy. Yo le invito a que, como siempre, hacemos esta invitación, que se reúna allí con su familia y vamos a ir a la palabra hoy a Colosenses. Vamos a ir al libro de la Biblia de Colosenses y dice allí Colosenses capítulo 1, versículo 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, maestro nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Yo le invito a que oremos allí un momento. Padre, te damos gracias por permitirnos reunirnos a meditar, a escudriñar tus escrituras, Señor. Yo te pido, Padre de la gloria, que en este momento sea tu presencia, Espíritu Santo, en medio de nosotros, y que seas tú hablando a nuestros corazones de manera especial hoy a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo le he llamado a esta palabra hoy, no ceses de orar, porque es la invitación que el ejemplo del apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los Colosenses, a los Colosas, y también nos invita a nosotros a orar, ¿cierto? Es un hombre de oración, pero también nos invita a orar. Cuando Pablo escribe esta carta a los Colosenses, él no los había conocido, nunca se había relacionado con esta iglesia. Él escribe esta carta estando en prisión, pero Epafras, que era el pastor que estaba allí, el ministro que estaba allí con los colosenses, dice el apóstol Pablo, lo describe como un colaborador, ¿sí?, del ministerio, un ministro. Y él en una ocasión va y visita al apóstol Pablo a la cárcel y le informa cómo estaba la iglesia, lo bien que estaban algunos allí de la iglesia, y también algunas presiones culturales que los trataban de apartar o llevar a los hermanos a dejar a Jesús. Pablo siempre las cartas las está escribiendo, siempre para animar a la iglesia de Cristo, y hoy esta palabra es para animarnos a nosotros como iglesia en donde Dios nos ha colocado. Y allí la iglesia escribía a griegos y romanos, y entonces encontramos allí como creyentes estamos llamados nosotros también a orar los unos por los otros, como Pablo nos da el ejemplo aquí a través de esta palabra hoy. Entonces estamos llamados nosotros también a orar unos por otros, no puedes cesar de orar. Entonces lo primero que empieza a hacer el apóstol Pablo es dar allí una oración dando gracias a Dios por la vida de los hermanos de allí, de los colosenses. Y algo que él da gracias a Dios es porque estos hermanos se han mantenido en la fe en Cristo. Y Dios
te bendiga en este día porque te has mantenido en esa fe en Cristo también, como estos hermanos de allí. Y dice aquí la palabra, Colosenses 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Entonces está diciendo el apóstol Pablo que daba gracias a Dios por ellos, porque se mantenían en esa fe, creyendo en Jesucristo, en la obra que hizo Jesús por ellos, recordando allí cómo Jesús había dado la vida por ellos también y que se mantenían en esa fe, ellos creyendo. Entonces, algo que daba gracias a Dios era porque estos hermanos colosenses se mantenían en esa fe hacia Dios. Y Dios te bendiga en este día, a ti también, mi hermano, tú que estás escuchando la palabra, mi hermana, porque te mantienes en esa fe en Dios. Dios te sigue ayudando cada día. Y esa fe ha venido porque hemos oído, hemos creído en esa palabra que hemos oído. Romanos 10:17, es muy corto el texto, pero vayamos allí. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, estos hermanos se mantenían en la fe porque estaban continuamente oyendo la palabra, se reunían y estaban allí con su pastor, con el ministro, allí Epafras, y constantes en esa búsqueda de Dios. Y al estar constantes en esa búsqueda de Dios, pues ellos creían en lo que la Biblia dice de Dios. Y ese oír venía con ese creer, porque la palabra dice que al oír en nosotros la palabra de Dios, nuestra fe comienza a aumentar. Y ellos estaban allí creyendo en esa palabra que escuchaban, se dejaban instruir por ella, y encontramos que está diciendo ahí el texto, y de vuestra fe en Cristo. Creían allí en lo que se hablaba la palabra de Jesús, en lo que Jesús había hecho, en los milagros, en la obra de crucificación y redención, de la resurrección también. Y vemos cómo ellos al leer la palabra se afirmaban cada día más. Al escuchar la palabra cada día más crecía la fe, porque cuando nosotros oímos la palabra, cuando nosotros nos acercamos a oírla, esta es una bendición nosotros poder estar escuchando la palabra a través de este medio hoy, porque hace que nuestra fe crezca. Y vemos allí que ellos apoyaban su fe en lo que Dios dice, en su palabra. Y algo más que resalta el apóstol Pablo allí es que dice la palabra, y del amor que tenéis todos los santos, a todos los santos. O sea que ellos como iglesia conservaban la unidad, se amaban, y nosotros como iglesia, para conservar la unidad, debemos ser pacientes los unos con los otros, amándonos los unos a los otros. Y él dice ese amor por los santos, y esos santos está hablando de aquellos que han recibido a Jesús y hacen parte hoy de un cuerpo de Cristo, y como iglesia se mantenían en unidad, en ese amor que Dios estaba derramando en los corazones. Entonces, como creyentes estamos llamados a orar por los que son débiles en alguna área y ser pacientes con ellos y amarlos, porque todos estamos en el cuerpo de Cristo y todos estamos en un crecimiento espiritual, y yo ser paciente con mis hermanos mientras Dios hace la obra en esa vida, y estamos invitados a orar por ese hermano que es débil en esa área, de pronto es débil allí en relacionarse con las personas. Entonces a veces no nos relacionamos con las personas, sino que somos conflictivos, un ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que ser paciente con esa persona mientras Dios le convence de que hay que dejar de ser conflictivo y relacionarse más con las personas. Entonces encontramos que por ellos hay que orar, ¿cierto? Hay que orar los unos por los otros, por esas debilidades que se tienen allí. Y encontramos también que el espiritual no habla de los hermanos, sino que ora por ellos. Entonces estamos llamados a ser espirituales hoy, no hablar de las debilidades de otra persona, de otro hermano, y
orar más bien para que Dios obre en esa vida y esa vida pueda cambiar y pueda esa vida decirle al Espíritu Santo que le ayude a cambiar. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer y esto era lo que resaltaba el apóstol Pablo de los colosenses, que se mantenían en ese amor, ¿sí? Por los santos. Pero también encontramos que es que el Dios de este mundo quiere separar a los hermanos en Cristo, quiere que las iglesias estén en conflictos, estén en disensiones, estén en problemas todo el tiempo. Y el trabajo de Él es poner a los hermanos en Cristo a contender, a hablar mal de los unos de los otros y a no saludarse, a no tratarse, porque ese es el plan. Dice que Satanás ha venido a matar, robar y destruir, y uno de los planes es también dañar la obra de Dios. Entonces nosotros estamos llamados es a estar atentos y a orar los unos por los otros. Pero también encontramos la esperanza. Él habla de esa esperanza que está reservada a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces él da gracias a Dios en oración porque la iglesia tiene fe en Cristo, porque está ese amor por los santos y no ha perdido esa esperanza, sigue teniendo esa esperanza. ¿Cuál? De que en los cielos está reservada una bendición para nosotros, una morada para nosotros. Y recordemos que estamos llamados como creyentes a creer en ese evangelio que nos ha sido enseñado y que nos da esa esperanza. Recordemos que Jesús nació, de María y José fueron esos padres de Jesús. Él creció, pero también fue y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y recordemos que fue sepultado, pero de allí resucitó y luego ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y un día estaremos con Él allí, en esas moradas celestiales, porque Él prometió llevarnos allí, dice, y me iré a preparar morada para vosotros. Y esa es nuestra esperanza, pasar una eternidad con Jesús en el cielo. Y la iglesia de los Colosenses tenía esta esperanza, no había perdido la esperanza de estar allí con Jesús y que Jesús regresaría por segunda vez, sobre las nubes vendría. Entonces encontramos ahí que está Pablo dando esas gracias a Dios por la iglesia, por conservarse en esa esperanza, pero también encontramos que gracias a que ese evangelio llegó a nuestra vida, porque él también está hablando de ese evangelio que llega y dice versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces, gracias a Dios por esa esperanza que tenemos de un día ir a esas moradas celestiales, pero recordemos nosotros también que fue por un evangelio que llegó, y Pablo estaba diciendo, este evangelio ha ido por todo Roma, porque estaba hablando de ese mundo, pero de Roma en ese momento, de ese imperio romano. Pero hoy hay una palabra, dice que hasta lo último de la tierra el evangelio llegará. Mateo 28, 19 nos habla de que hasta lo último de la tierra. Y el evangelio se está esparciendo por todos los medios en medio de estos tiempos también. Y vemos allí que dice, y que ha llegado a vosotros, versículo 6, así como a todo el mundo, ¿sí? Y lleva fruto, está hablando de un evangelio que lleva fruto, ¿sí? Un evangelio que nos lleva a nosotros a crecer también espiritualmente. Dice, desde el día en que oímos, ¿sí? Lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces el evangelio nos lleva a nosotros a dar fruto de cambio, fruto de transformación, pero también encontramos allí, esos frutos son la paciencia, el amor, la fe, la mansedumbre, hay una gran lista allí, pero también encontramos que vamos a crecer en ese conocimiento, ¿cierto? Porque la palabra al oírla nos lleva a crecer. Qué tan importante es oír nosotros la palabra. Y los colosenses era una iglesia que les gustaba oír la palabra de Dios. Y encontramos que el creyente, cuando oye el evangelio, empieza a dar fruto y crecer en el conocimiento de Dios, porque es que Dios está esperando que su iglesia crezca en ese conocimiento de Él. Cada día tú puedas conocer más al Padre y puedas creer más en la obra que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Pero también encontramos que
Él levanta una oración también por el progreso espiritual, porque la iglesia necesita también tener un progreso, necesita progresar. Y él empieza a orar por la iglesia de los Colosenses, versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y algo que empieza a pedir el apóstol Pablo ahora, él levanta una oración de intercesión. Primero da gracias, porque era una iglesia que, como hablábamos ahorita, permanecía en la fe en Cristo, también en el amor por los santos, y no perdían la esperanza, ¿cierto? Pero lo segundo es que levantó una oración, sí, más bien allí como intercediendo, una oración intercesora, porque siga habiendo ese progreso espiritual en los hermanos. Y nosotros estamos llamados también como iglesia a orar para que haya ese progreso en nuestros hermanos, a interceder para que avancen. Y lo primero que él empieza a pedir allí es que sean llenos del conocimiento, ¿sí? Y conocimiento significa epignosis, ¿sí? Que significa conocimiento superior en griego. Significa un conocimiento que es superior, o sea que ellos tienen que conocer de una manera superior a Dios, ¿sí? más que otros. Y encontramos allí también que pues habían falsos maestros. Los colosenses tuvieron que también enfrentar como iglesia falsos maestros, y unos por la cultura, porque recordemos que allá había muchos griegos, ellos tenían muchos dioses, estaban también los romanos con su cultura, pero también estaban un grupo que eran los gnósticos, ¿sí? Y los cuales decían tener y se vanagloriaban que porque ellos tenían el conocimiento superior, pero no es de ese conocimiento el que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando el conocimiento de la voluntad de Dios, es lo que le está hablando allí, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Les estaba diciendo, necesitan conocer, ser más sabios en la palabra, ser más instruidos en la palabra, pero también ser más espirituales, poder discernir, ¿sí? Él les está hablando de una inteligencia espiritual de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y la iglesia necesitaba seguir creciendo, tener progreso en esas áreas, y él empieza a orar porque la iglesia tenga conocimiento, ¿sí? Más de Dios, y fueran más inteligentes espiritualmente, hubiera una sabiduría de Dios allí. Y encontramos también que sabiduría en esta carta a los Colosenses aparece allí 40 veces. Y yo decía, tremendo, cómo Dios nos habla a nosotros que necesitamos esa sabiduría. Como le dice a los Colosenses, no necesitas la sabiduría humana, sino la sabiduría divina, ¿sí? Para poder comprender muchas situaciones. Pero también encontramos que les está hablando, lo segundo es que ora por ellos, es para que ellos agraden a Dios en todo. El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo. Entonces, que la iglesia está llamada a agradar a Dios en todo, y nosotros podamos orar para que así sea, porque está diciendo el texto que andéis como es digno del Señor, que nosotros andemos todos los días. Hablábamos en la prédica pasada en integridad, en lo que hago y en lo que digo. Y entonces estamos llamados a andar, ¿sí? Allí como es digno del Señor, como hijos de Dios. Pero también encontramos que dice que llevando fruto de toda buena obra. Y nosotros necesitamos mostrar ese fruto de nuestras buenas obras, de nuestras acciones sean buenas. Necesitamos mostrar como iglesia que estamos dando un buen fruto a nuestra familia, que son los que tenemos más cerca, pero también en nuestra comunidad. Dando ese fruto, nuestras obras deben ser buenas, comportándonos bien con los vecinos, siendo de testimonio para ellos, animándoles y ayudándoles en todas las luchas que puedan tener ellos, ayudando a nuestras familias. Pero también encontramos allí que necesitamos vivir produciendo fruto, que nuestra vida todo el tiempo esté produciendo ese fruto.
que usted diga, Señor, yo quiero producir ese fruto del que está hablando el apóstol Pablo aquí. El creyente como rama, ¿sí?, que lleva mucho fruto. Recordamos que Jesús dijo que apartados de Él nada podríamos, ¿qué?, hacer. Necesitamos aferrarnos a Jesús, prendernos de Jesús, porque si nosotros nos apartamos de Él, nada podremos hacer. Nosotros queremos dar fruto, necesitamos estar pegados a Jesús, tener una comunión continua con Él, escuchando, leyendo la palabra. Oiréis la palabra y os hará libre. Recuerde que leíamos ahorita, necesitamos oírla, porque al oírla vamos a ser libres de muchas cosas, libre nuestra mente de tantas cosas que el enemigo todo el día nos está enviando, y necesitamos oír la palabra. Dice que Él envía como dardos de fuego a nuestra mente, para que usted muchas veces piense en eso y termine haciendo eso que muchas veces no es bueno y desobedezca en cierta manera a Dios. Entonces estamos llamados nosotros, ¿sí?, allí a estar aferrados a Jesús. Y también dice aquí la palabra, y creciendo en el conocimiento de Dios. El versículo 10, ya la última parte, dice creciendo en ese conocimiento de Dios. Cada día acércate al Señor para que lo conozcas más, ¿sí? El creyente no puede ser un creyente estático, ahí quieto, ¿sí?, congelado, como dicen los muchachos cuando juegan a la lleva, congelado, sin moverse. No, necesitamos nosotros como creyentes crecer en la palabra de Dios. Nuestro conocimiento por Él tiene que crecer todos los días, ¿sí? Nuestra manera de acercarnos al Señor debe ser todos los días para conocer algo más de Él. Pero también encontramos que el apóstol Pablo obra por los hermanos por ser fortalecidos con todo poder. ¿Por qué? ¿Por qué fortalecidos con todo poder? Porque todos cruzamos por momentos difíciles, ¿sí? Y ese poder solamente viene de Dios para nosotros poder resistir las pruebas, para estar siempre fuertes, para estar perseverando y con paciencia en cualquier situación, porque es que nosotros debemos tener paciencia en las situaciones, porque todos pasaremos por momentos difíciles, pero si yo busco de Dios, el Espíritu Santo me va a ayudar, ¿sí? Y me va a dar poder para resistir, me va a dar la fuerza para resistir, me va a dar la valentía, ¿sí? Me va a dar la paciencia, y no va a ser una paciencia allí en amargura, sino que ella es ejercitada en gozo, porque la palabra dice que no debemos perder nuestro gozo, aún pasando por pruebas. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros como creyentes a ser fortalecidos todos los días. Si tú le dices, Espíritu Santo, siento que en medio de pronto de un dolor, en medio de una pérdida, no soy capaz, Señor, siento que pierdo la fuerza, que tú puedas pedirle al Señor que te dé la fuerza, que tú puedas decirle, Señor, dame esa valentía que yo necesito, que si hay alguna situación allí en su familia, usted puede acudir a Él pidiendo ese poder de Dios que le revista y le llene. Pero también encontramos acá que Él empieza allí a darle gracias a Dios, ¿sí? Entonces, da gracias a Dios. ¿Por qué? Sí, porque con gozo, dando gracias al Padre, dice. Entonces, empieza primero dándole gracias a Dios por los hermanos, ¿sí?, que han permanecido en la fe, que están allí amándose entre hermanos, pero también que no han perdido la esperanza. Lo segundo, ora por ellos, ¿sí?, para que sean llenos de ese conocimiento, agradando a Dios, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, y que sean fortalecidos en el poder. Pero ahora vuelve y da gracias a Dios y le dice gracias. ¿Por qué? Porque Él nos hizo dignos de compartir de su herencia de los santos. Nosotros somos hoy dignos de compartir esa herencia en los cielos, y está diciendo el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, hoy podemos sentir ese gozo y esa alegría que vamos a compartir de esa herencia con todos nuestros hermanos. Por eso tenemos que estar en unidad, orando los unos por los otros, las iglesias orando los unos por los otros, porque la verdad solamente tenemos un enemigo, y es el Dios de este mundo, es el enemigo, pero la iglesia de Cristo tiene que estar unida orando los unos por los otros. Pero también agradecemos a Dios porque Él nos libró. ¿De qué nos libró?
de la potestad de las tinieblas y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. ¿Sí? Y hoy nosotros somos bendecidos porque somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Pero también le damos gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Entonces somos bendecidos porque hemos sido redimidos, pero también encontramos que su sangre tiene poder y perdonó Jesucristo nuestros pecados. Hemos sido redimidos por esa sangre. Entonces hoy damos gracias a Dios. Yo le invito a que usted incline su rostro y como iglesia estamos llamados, ¿sí? Estamos llamados hoy a darle gracias a Dios, como dijo Pablo, pero también a orar por nuestros hermanos para que crezcan en ese conocimiento de Dios, que haya un progreso espiritual en la iglesia de Cristo. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor amado, porque hoy, bendito Dios, somos esa luz, Dios amado, en ese lugar donde tú nos has puesto. Bendigo, Padre Santo, la iglesia, Señor. Oro, bendito Dios, para que ellos, Padre Santo, cada día, Señor amado, puedan permanecer en la fe, Señor. Ayuda a tu iglesia a permanecer en esa fe y te agradezco por los que están permaneciendo en la fe, Señor amado. Te agradezco, Padre Santo, por los que están allí, bendito y maravilloso, Señor, obrando. Tú estás obrando en cada uno de ellos, Padre. Te agradezco, bendito Dios, por el amor entre tus hijos, Señor amado, entre tus santos, Señor amado, que cada día ese amor crezca, Señor amado, para que podamos seguir orando los unos por los otros, Señor. Y gracias, Señor, porque tu pueblo no ha perdido la esperanza, porque saben, Señor amado, que un día estaremos contigo allá en el cielo, Señor. Y hoy te agradecemos, mi Padre, lo que tú estás haciendo, Señor. Pero también te pedimos, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor amado, que tu pueblo pueda crecer en el conocimiento de ti, Señor amado. Seamos llenos de ese conocimiento. Esa sabiduría tuya venga sobre tu iglesia, Padre. Venga sobre tu pueblo, que en esta hora, Señor amado, tú traigas esa inteligencia espiritual de la que está hablando la palabra en esta hora, Señor amado, que podamos, bendito Dios, amado Padre, cada día agradarte en todo, Señor, que nuestro diario vivir te agrademos, Señor, que nuestro comportamiento sea de tu agrado, que nuestras palabras sean de tu agrado como pueblo tuyo, Señor. Yo hoy bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y yo te pido, Padre, que tú los ayudes, Espíritu Santo de Dios, a que ellos puedan dar buen fruto, ellos puedan dar fruto de esas buenas obras que ellos están haciendo, Señor amado. Espíritu de Dios, ayuda a tu iglesia, te lo ruego en esta hora, Señor. Bendigo a tu pueblo en esta hora, mi Dios maravilloso, mi Padre celestial, los bendigo y te pido, Señor, que en esta hora ellos puedan seguir creciendo en el conocimiento tuyo, bendito Padre. Yo te pido que tu pueblo pueda seguir creciendo en tu palabra, que al oír tu palabra les sea dada palabra de revelación, pueda conocerte cada vez más, mi Cristo, y puedan permitirte, Espíritu Santo, que tú sigas haciendo la obra en ellos. Hoy oramos, Espíritu de Dios, para que tú traigas revelación de la verdad, de la justicia y del juicio. Espíritu Santo, convence a la iglesia en medio de estos tiempos, convéncenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, fortalece a tu pueblo, fortalécelo en esta hora. Cada uno sea fortalecido en ese poder tuyo para que cuando pasen por las pruebas, Señor amado, ellos permanezcan, estén firmes, perseveren en la oración, perseveren en el ayuno, perseveren en congregarse, en el oír tu palabra, en estudiarla, Señor amado. Perseveren, bendito Dios, allí contigo cada día, mi Señor. Oramos, Espíritu Santo de Dios, para que tú les des paciencia, Señor amado, pero que les llenes también de gozo. Señor, no dejes que el gozo se pierda, Señor. No dejes, Espíritu Santo, que tu pueblo esté por ahí afligido,
angustiado, Señor, sino que haya, bendito Dios, ese gozo, que tú traigas ese gozo a tu pueblo, Señor amado. Te lo pedimos en esta hora, bendito y maravilloso Señor, y oramos, bendito Dios, dándote gracias, Señor amado, porque hoy somos dignos de compartir, bendito Padre, nuestra herencia en el cielo contigo, precioso Jesús, y te agradecemos, Señor amado, el habernos trasladado de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, que hayas muerto por nosotros en la cruz del Calvario y que tu sangre, Señor amado, nos redime. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre, te adoramos y te exaltamos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada varón, cada mujer que ha escuchado esta palabra. Pongo sus situaciones delante de ti. Oro, Espíritu Santo, para que tú le hagas una visitación divina. Espíritu Santo, visita a tu iglesia, levántala, anímala, que siga adelante, que su fe sea fortalecida, que no pierdan la esperanza, Señor amado, y que podamos estar en unidad. Por eso rompe los conflictos, las disensiones, toda obra del enemigo que quiere dividir el cuerpo de Cristo, que quiere dañar las iglesias, Padre amado, que quiere dañar tu iglesia, Señor, en el mundo. Rompe todo lo que el enemigo esté haciendo, Señor, para que tu iglesia pueda seguir progresando y creciendo espiritualmente y nos podamos ensanchar, Señor. Padre, bendigo a cada ministro. Bendito Señor, como dice el apóstol Pablo, esos consiervos amados, Padre Santo, que están llevando tu palabra, Señor, que están predicando de ti día y noche. Jesús, los bendigo y oro, Señor, para que tú los bendigas sus familias. Oro para que tú bendigas sus hogares y ellos puedan seguir, bendito Señor, haciendo tu voluntad, que es llevar tu palabra a aquel que tiene necesidad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchísimas gracias por esta palabra, Espíritu Santo, y ayúdanos a que no cesemos de orar y seamos constantes en la oración como iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchísimas gracias, mi Señor. Amén y amén. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.